Bueno, continuamos con Germán Campos, director de la consultora 3011. Aquí vamos a hablar de números. Estamos hablando de números. Sí. Ajá. Claro, seguimos. Porque los números son una conceptualización antes de operacionalizar. Fíjate, con estos datos estas pinceladas, digamos, porque el estudio es más profundo, pero esos códigos que son los que hoy nosotros detectamos desde el punto de vista cualitativo en Venezuela, hicimos un primer estudio cuantitativo. Que por cierto, todo esto que hemos hecho en lo cualitativo lo estamos correlacionando. Por eso te decía que para mí ese es el tema ahorita que nos apasiona desde el punto de vista de la investigación de la opinión pública, con todo un sistema que hemos desarrollado para el estudio en las redes sociales, sobre todo en el Facebook. Estamos haciendo cosas ahí realmente novedosas y realmente interesantes. Te repito, no se trata de enviar mensajes, se trata de cosas, de poder entender cómo la gente se expresa en Facebook. Fíjate, hicimos un primer estudio cuantitativo que su fecha de campo es muy reciente, es de ahorita. Del 1 al 6 de febrero. Oye, caramba, está caliente eso. Claro, así que le estoy dando a usted una primicia, después la publicaremos al detalle, pero le estoy dando a usted una primicia en su programa. Eso fue una muestra de 1.500 entrevistas, Venezuela mayor de 18 años, Distrito Capital 15 estados, eso representa el 78.4% de la población electoral, con la respectiva supervisión, es lo que se llama una muestra en hogares, con un modelo de muy alta dispersión. ¿Qué quisimos indagar ahí, Vladimir? Quisimos indagar, como una primera aproximación, construir un primer escenario grueso de cómo hoy lo electoral cómo estas cosas que te decíamos, que te decía hace rato en el negro anterior, en lo cualitativo, cómo se expresan hoy, como te gusta decirlo a ti, en números, a pesar de tus problemas con la matemática. Bueno, Chávez decía que Dios habla por, Pitágoras, ¿no? Que Dios habla por las matemáticas. Bueno, esa es una discusión muy profunda porque ahí tiene que ver el tema de la fe y si entramos en ese terreno... Ahí nos metemos en problemas. No, yo soy profundamente respetuoso de todo acto de fe, pero me ubico en otra perspectiva. Bueno, tenemos una muestra en los distintos estratos, estratificada por edades de variables, edad y sexo. Fíjate, la pregunta, vamos a empezar por esta que es más interesante. Acuerdos y desacuerdos con relación al contexto actual. ¿Cuáles son las dos cosas que estaban en la mesa en el momento que nosotros diseñamos este instrumento, para nosotros más importante de indagar? Bueno, el tema de toda la discusión de si se adelantan o no las elecciones y el tema de si es bueno o malo, positivo o negativo, si la gente está de acuerdo o no con que el gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo. Y fíjate estos resultados, ahora a ti que te gustan los números. Pero lo importante es desgranarlos después. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se convoquen elecciones presidenciales lo antes posible? Por cierto, la fecha es del 1 al 6, para que quede claro, el campo está hecho antes que el CNE decidiera. O sea que los venezolanos, cuando hicimos este estudio, los venezolanos no sabían qué fecha tenían las elecciones, ¿no? Aunque sabían que venían el primer cuatrimestre. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente ya había dicho que era el primer cuatrimestre, eso era lo que podría tener en la mente como referente lo antes posible. El 62.7 dice que está de acuerdo. El 25.3 dice que está en desacuerdo y el 12.2 dice que no sabe. El otro tema, el tema de la famosa diálogo, la consecución de la negociación política. La negociación política, el llegar a un acuerdo de convivencia. Porque esa es la otra cosa, Vladimir. Cuando veas números, pide que te muestren el texto de la pregunta para ver exactamente cuál es el estímulo que se le preguntó. Yo siempre lo hago explícito. Por eso aquí dice que se convoquen lo antes posible. Eso tiene ese referente que tú acabas de señalar. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que la MUD y el gobierno dialoguen y lleguen a un acuerdo de convivencia? Porque así se conoció ese acuerdo desde las primeras instancias. Así se llamó. Parece que hay actores que no les molesta la palabra, pero bueno, así se llamó y así lo reseñan permanentemente los medios. De acuerdo, 71.7. En desacuerdo, 20.2. El resto, 8.1, no sabe. ¿Qué quiere decir esto? Si tú unes estas dos cosas, Vladimir, si tú unes estas dos cosas, pareciera que los venezolanos, en este momento y en este contexto, están en un porcentaje, en una proporción de 2 tercios, 2 de cada 3, están diciéndole a la clase política, una, pónganse de acuerdo en convivir, y 2, convoquen unas elecciones. Eso es lo que le están diciendo. Yo me pregunto, ¿tú crees que todos los actores políticos han leído eso de esa manera? Pareciera que no. Pareciera que hay actores que no lo están leyendo así. Y pareciera, claro, siempre como todo instrumento de medición, según pareciera que 2 de cada 3 venezolanos están a la expectativa de que haya un acuerdo y de que haya unas elecciones lo antes posible. No todo el que él, o yo no sé si ese 72% que dice quiere elecciones ya,
está de acuerdo en los términos en los cuales ha sido convocado por la constituyente, porque esa sería otra pregunta. Esa es otra cosa. ¿Está de acuerdo en unas elecciones con tales o cuales condiciones o sin tales o cuales condiciones? No solamente es otra pregunta, Vladimir, nuevamente, ahí la investigación cualitativa te va a aportar más cosas que simplemente preguntar, porque hazme una lista de cuáles son las condiciones y seguramente un venezolano le podrá poner otra y otro otra, claro. Entonces tenemos una lista de 1000 cosas. Las que están en la Constitución, por exactamente. ejemplo, o en la ley de procedimientos y luego como cada quien construye la realidad a partir de su visión del mundo, claro. Hay quienes el equilibrio les parece de una manera, hay quienes les parece de otra. Pero esto también, por ejemplo, pudiera decir que para que el gobierno diga, mira, yo estoy convocando elecciones porque el 62 la quiere, entonces tenemos que hacerlas ya porque la quiere ya. No. Acuérdate o la oposición puede decir, política, mira, eso lo dice así, perfecto, pero no aclara lo otro. Perfecto, y los actores políticos, si son de verdad actores y tienen liderazgo, se mueven sobre la base de la construcción de mayorías que ellos quieren hacer, no sobre la base, y a veces tienen que construir mayorías sobre la base de una opinión que no es mayoritaria. Y en Venezuela ha habido algunos ejemplos y en el mundo entero ha habido ejemplos, ¿no? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando porque te gustan los números. No, por temas de tiempo, porque no quiero dejar nada en el tintero, hermano. Luego, el tema, nosotros solemos usar unas escalas muy dicotómicas, pero lo dicotómico tiene un problema, pero tiene una ventaja. Lo dicotómico es que la desventaja, digamos, no te permite ver matices. La ventaja te coloca los términos en bloques, ¿no? Exacto. Y eso siempre tiene su utilidad. Usando unas escalas que se hacen donde se le coloca alguna frase a los ciudadanos y se les pregunta si esa frase es cierta o falsa, simplemente eso. ¿Cuáles son las frases? ¿Y por qué estas frases? Bueno, porque están asociadas con lo cualitativo que veníamos haciendo, porque ahora tú me dirás, bueno, ahora faltan por preguntar 100 frases más, Vladimir. Así es. Pero la MUD representa es que la coherencia de la frase ya es una posición política. Pero en lo es, desde mi perspectiva conceptual y desde lo que los estudios cualitativos me dicen, y yo nunca lo oculto. Así es. Yo quisiera que todos fueran explícitos con relación. Todo investigador debe ser, además, en eso no soy muy novedoso, soy muy habermasiano. Habermas decía que la objetividad estaba en ser explícito en el interés de conocimiento. Y de eso se trata. Y nosotros creemos que la objetividad no existe porque si los seres humanos somos subjetivos, la objetividad no existe, pero vayamos a los números. Y si no, te recomiendo una serie que se llama, y se la recomiendo a los televidentes, que se llama Breaking Bad, para que a partir de un personaje que hay ahí que se llama Heisenberg, se remitan a lo que significa el principio de exclusión de Heisenberg, para que veas de qué se trata la objetividad. Fíjate, la primera fase, la MUD representa el pasado. 64.7 dice que sí representa el pasado. ¿Eso es un bloque? Claro que es un bloque. ¿Eso tiene matices? 1 millón de matices. Pero el solo hecho de que el 64% de los venezolanos piensan que la MUD, que es la expresión política de lo que en Venezuela llamamos la oposición, representa el pasado, es un grave problema si estamos frente a una sociedad que está rechazando el pasado. Nicolás Maduro representa el pasado. El 23.5% dice que eso es cierto, solo el 23%. Y el 59.4% dice que es falso. ¿Cómo leo yo estas dos cosas? O como una lectura de estas dos cosas. Si unos representan el pasado, el presidente Maduro no representa el pasado. Y en Venezuela hay un debate de rechazo del pasado y construcción de un futuro, por mucha incertidumbre que tenga ese futuro, pues parece que estamos frente a un sustrato donde hay un actor, en este caso la MUD, que tiene un serio problema de entrar en los códigos con que los venezolanos están evaluando en este momento la sociedad, porque 64.7% es la votación. Eso incluye a quienes seguramente han votado por Maduro, han votado contra Maduro, por la MUD o contra la MUD. Tenemos que hacer una pausa, pero también uno se preguntará, entonces la gente que votó por la MUD en el 2015 votó por el pasado. Vamos a la pausa, ya venimos con eso, me lo va a comentar, me lo vas a comentar al regreso. Claro, vamos a hacer la pausa, tómate un poquito de agua, ya venimos.